Todos y todas, la Universidad Especializada de las Américas les da la más cordial bienvenida a este panel virtual, El trabajo en tiempos de pandemia y emergencia nacional, una iniciativa del Decanato de Extensión de UDELAS como parte de los proyectos sobre realidad nacional y siempre desarrollo. Damos un saludo especial a su excelencia Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, al doctor Juan Bosco Bernal, rector de la UDELAS, al doctor Vasco Torres de León, de la Academia Panameña del Derecho del Trabajo, al doctor Carlos Ayala Montero, director del INETRA, a la doctora Nicolasa Terreros Barrios, decana de extensión de la UDELAS, así como a los invitados que hoy nos acompañan en esta sala Zoom y a quienes siguen esta transmisión en vivo en las cuentas oficiales de Facebook y YouTube UDELAS Universidad. Ahora cedo la palabra al doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas, quien dará el saludo de bienvenida. No lo puede encender. Sí. Agustín. Necesitamos que el doctor Juan Bosco encienda el micrófono en la esquina superior izquierda, perdón, inferior izquierda de su pantalla. Ya. Sí, es un placer darles la bienvenida a este espacio virtual académico que UDELAS modestamente ha propiciado dentro de las limitaciones actuales para ejercer la función docente y de proyección social que en cualquier circunstancia es necesario, incluso en tiempos de pandemia y emergencia nacional y global como lo estamos viviendo actualmente. Quiero felicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al Decanato de Extensión y al Instituto de Estudios del Trabajo, lo mismo que la Academia Panameña de Derechos del Trabajo, por haber aceptado esta invitación y porque es precisamente este momento para desarrollar toda la creatividad que nos permita compartir conocimientos con la población en medio de una situación completamente inusual. Y el hecho de que se hayan inscrito más de 600 personas es un indicador, en primer lugar, de que las personas tienen interés en el conocer, en informarse y sobre todo en un tema de tanta actualidad como es el tema laboral. Sin duda que la participación de su excelencia Doris Zapata, máxima regente de la Administración de las Relaciones del Trabajo en Panamá, junto a dos experimentados especialistas en Derecho del Trabajo, le imprime una imagen
de seriedad y de confianza a este evento, por lo que quisiéramos expresarle que nos congratula mucho poder compartir con ustedes esta jornada de intercambio de información y conocimiento sobre los aspectos laborales en estos tiempos de pandemia y de crisis. Este es el primer foro de una serie de foros virtuales que esperamos realizar desde UDELAS y también en el país, y no dudo que los próximos foros tendrán igualmente una asistencia significativa. Todos estamos aprendiendo. Aprendemos desde la perspectiva de salud, aprendemos también en la educación y aprendemos también a gerenciar todos los mecanismos de comunicación que están a nuestro haber y que la tecnología ha puesto en nuestras manos. Yo quería expresarle las gracias por su apoyo a esta iniciativa de UDELAS. Gracias al equipo organizador y a los panelistas por responder de manera tan entusiasta a esta convocatoria y a UDELAS estará siempre a su servicio, porque esa es nuestra visión y esa es nuestra misión. Felicidades a todos y a todas y gracias por compartir esta novedosa experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Bien, luego de escuchar las palabras del doctor Juan Bosco Bernal, cedo la palabra a la licenciada Deika Nieto, quien a partir de este momento será la moderadora de este panel, el trabajo en tiempos de pandemia y emergencia nacional. Antes de darle la palabra a Deika, queremos recordarle que pueden dejar los comentarios en la opción de chats de la sala Zoom, y a los que están en nuestra transmisión en Facebook, también puede dejar sus preguntas para ser leídas al final de la jornada. En estos momentos estamos presentando problemas técnicos con la transmisión en YouTube, con el servidor. Sin embargo, estamos en Facebook, UDELAS Universidad, y a través de esta sala Zoom. Cedo la palabra entonces a la licenciada Deika Nieto. Bueno, ante todo, muy buenos días, autoridades presentes, panelistas y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Al escuchar que son más de 600 inscritos, la verdad que me siento bastante honrada al moderar este panel, que es un panel que nos va a generar desafíos. Desde ya les decimos que cualquier situación que se dé estaba en el guión, precisamente para que no se sorprendan si se dan situaciones tecnológicas y demás. Yo quisiera comenzar diciendo que hace un año estuvimos bastante entretenidos y entretenidas celebrando los 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El tema que nos mantuvo bastante ocupados y ocupadas fue precisamente el futuro del trabajo. Hoy nos enfrentamos al mismo dilema, pero con connotaciones muy profundas, muy reales. La realidad nos tocó a la puerta. Nos parece de verdad loable el desafío que ha asumido UDELAS en este momento, en donde hay, al convocar este panel de lujo con especialistas, con autoridades que tienen la voz autorizada para hablar sobre el tema, porque hay muchas personas que están ávidas de información en un mundo, en un momento en donde hay muchas informaciones no ciertas, las personas buscan información, en donde la palabra clave es incertidumbre, en donde se dan situaciones bastante desafiantes como la suspensión del trabajo, reducción de jornadas, entre otras. UDELAS tomó el desafío y nos tiene aquí a todos y a todas escuchando la información que requerimos. Lo que sí es cierto es que esta información requiere segmentarla, y por eso nos encontramos hoy con un panel bastante destacable, entre los cuales se encuentra la ministra de Trabajo, la señora Doris Zapata, que es la regente del Ministerio de Trabajo, la regente de la política laboral, y con quien pudiéramos tener entonces esa posibilidad de esclarecer nuestras dudas. Además, nos acompaña el director del Instituto Nacional, del Instituto de Estudios Laborales de Trabajo de UDELAS, que es el doctor Carlos Ayala Montero, que con su experiencia nos va a ayudar también a tener claridad en esta situación de confusión. Y el doctor Vasco Torres, que desde una perspectiva desde la sociedad civil, nos va también a encaminar a situaciones y realidades concretas que nos enfrentamos. Es importante aclarar que este panel no es para analizar casos concretos, sino para ver las situaciones de manera general y de esta manera poder llegar a
a analizar las situaciones que se nos dan al día a día. Definitivamente la tecnología no nos permite ver situaciones concretas y mucho menos el tiempo, por lo cual desde ya les pedimos excusas si no se pueden ver todas las preguntas y todas las consultas que ustedes quisieran realizar. Yo quisiera entonces luego de esto dar inicio al panel, recordando que tienen que mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras desactivadas y mandar sus preguntas por chat, que al finalizar la presentación de los conferencistas podemos entonces identificar las preguntas más apremiantes y poderle dar respuesta a las que lleguen. Muchísimas gracias y con esto damos inicio al panel. Iniciamos entonces con la presentación del doctor Carlos Ayala Montero. Gracias, Deika. Gracias a los organizadores de este panel, en especial al doctor Juan Bosco Bernal, disculpen, a la decana Nicolasa Terreros, a la ministra Doris Zapata, al colega Vasco Torres y al equipo que ha estado organizando esta actividad. Como bien se ha dicho, es una primera actividad, pero no será la última, y creo que lo estamos haciendo bien porque la iniciativa ha tenido una respuesta, más de 600 personas interesadas en participar, y eso significa que hay interés en escuchar los planteamientos que nosotros humildemente podemos hacer. Bueno, para hablar de la legislación, o mejor dicho, de la producción normativa que se ha realizado en el último mes y medio más o menos, yo quiero primero establecer el contexto o los antecedentes, como quiera decirle, de cómo nos encontró la pandemia y el COVID-19. En primer lugar, hay que señalar cuál era la situación económica. Estábamos en una situación de desaceleración económica en el país que venía ya de algún tiempo atrás y que complicaba bastante el desarrollo de la actividad normal, el desarrollo del país, que era de mayor crecimiento económico en América Latina durante más de una década. Lo fue la condición económica a la que nos enfrentábamos. Hubo un cambio de gobierno en julio del año pasado que tuvo que enfrentar y tomar medidas. Recuerden ustedes que hablábamos de la reducción del gasto público y de otras situaciones para enfrentar el problema económico que el país vivía. Desde el punto de vista sanitario, bueno, de todos es conocido que la situación gravísima que presentaba la Caja de Seguro Social en casi todos los aspectos, no solamente en el programa de invalidez, vejez y muerte, sino en atención a los pacientes, en medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el resto del sector salud, estaba el problema de las infraestructuras no terminadas por diversas razones que no vienen al momento señalar, pero esa era la situación sanitaria en términos generales. Y desde el punto de vista laboral, pues nos estábamos enfrentando a un crecimiento del desempleo, producto precisamente de la situación económica que vivíamos. Y ese crecimiento del desempleo entonces provocaba algunas políticas públicas para ver cómo se frenaba, sobre todo el desempleo en grupos tan vulnerables como la juventud, etc. En ese marco es como entramos a la pandemia mundial del COVID-19 o del coronavirus que produce el COVID-19. El Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete, decreta mediante resolución 11 del 13 de marzo de este año el estado de emergencia nacional. ¿Qué significa el estado de emergencia nacional? Que no hay que confundirlo con el estado de urgencia nacional establecido en la Constitución, que este estado de urgencia nacional conlleva la suspensión o la posible suspensión de las garantías constitucionales, mientras que el estado de emergencia implica solamente la necesidad y la posibilidad de que todos los esfuerzos del gobierno estén dirigidos a enfrentar, en este caso, la pandemia, o sea, la causa de la emergencia nacional. Y así ha sido. Los diferentes instituciones del Estado, con el Ministerio de Salud a la cabeza y la Caja de Seguro Social, han tenido que asumir posiciones políticas públicas, etcétera, de orientación y de decisión sobre temas que tienen que ver con frenar, con prevenir y con atender el tema del coronavirus o COVID-19. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las autoridades sanitarias en este marco de la pandemia, del estado de emergencia nacional, tuvo que asumir medidas a las que no estamos acostumbrados, que van
desde los protocolos formales de sanitarios hasta la paralización absoluta, o como le llaman las autoridades, el estado de queda absoluto, la cuarentena absoluta, y eso, por supuesto, trae consecuencias en las relaciones de trabajo. Y esas consecuencias en las relaciones de trabajo que serían inevitables, porque primero la vida y después todo lo demás. Entonces, las autoridades gubernamentales dedicadas al tema laboral, encabezados por el Ministerio de Trabajo, se vieron obligadas a dictar una serie de normas bajo tres principios básicos regentes de toda esa actitud y toda esa normativa. Uno, el Estado de Derecho, porque repito, el estado de emergencia nacional no suspende el Estado de Derecho y no lo ha suspendido. De hecho, no lo ha suspendido. Se han tomado medidas drásticas, pero tratando hasta donde sea posible de respetar el Estado de Derecho. Alguien podría decir, bueno, pero es que el derecho a la movilidad es un derecho constitucional, una garantía constitucional. Sí, pero el derecho a la vida también es una garantía constitucional. Y en materia de derechos humanos, no hay un derecho más valedero que otro. Pero si no hay vida, lamentablemente no se pueden ejercer el resto de los derechos humanos y el resto de los derechos consagrados en las normas. Entonces, estas medidas tomadas por el Ministerio de Salud, por los regentes de la salud, de las políticas públicas, traían como consecuencia alteraciones en las relaciones de trabajo. Entonces el Ministerio dijo, uno, respetar, el Ministerio y los productores de normas laborales, respetar el Estado de Derecho. ¿Eso qué significa? Eso significa mantener la vigencia del Código de Trabajo, mantener la vigencia de las normas fragmentarias que reglamentan las relaciones de trabajo individuales y colectivas en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. En segundo lugar, no aumentar o tratar hasta donde fuese posible de evitar el aumento del desempleo producto de la crisis y producto de las medidas que Salud ha tomado. En ese sentido, incluso el presidente de la República llamó desde un principio a decir, tratemos de evitar que el desempleo se agrande mucho más de lo que podría ser manejable. Y en tercer lugar, tenemos el tema del aseguramiento de los derechos de los trabajadores. Respetando el Estado de Derecho, entendiendo que habría que hacer todo lo posible para evitar el aumento del desempleo, respetar también los derechos de los trabajadores, aún en el medio de la pandemia. Con esos tres elementos o esos tres principios como marco, entonces se empiezan a dictar una serie de normas que vamos a describir un poco rápidamente por razones de tiempo. El Ministerio de Trabajo dictó en primer lugar la resolución 131 que prorroga los permisos de trabajo a los extranjeros y además se establece que los nuevos permisos de trabajo o las tramitaciones que se deban hacer en el ministerio, eso fue fue más o menos el 10 de marzo, se establece que además las tramitaciones que se hagan en la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo debían ser solamente mediante abogados para evitar la aglomeración, que repito, era el tema de salud. Entonces, posteriormente, esa resolución tuvo que ser ampliada y prorrogada en cuanto a los términos de suspensión de prórroga, valga la redundancia, de los permisos de trabajo que estaban por vencerse y luego el cierre definitivo temporal, no definitivo, de las operaciones de la Dirección General de Trabajo. En segundo lugar, se dictó la resolución 134 en concordancia con las directrices del órgano judicial, en donde se suspendían los términos, las audiencias y las gestiones en la Junta de Conciliación y Decisión, que como se sabe, tramitan o atienden tres temas: los despidos, las demandas por despido injustificado, las demandas por prestaciones menores de $1.500 y las demandas de los trabajadores domésticos. Esas demandas, esas gestiones fueron suspendidas temporalmente, primero hasta el 30 de marzo y luego se ha prorrogado hasta el 30 de abril. Igual que la prórroga de los permisos de trabajo se han dado hasta el 30 de abril en la última resolución. La tercera resolución que se dictó, la 135, iba encaminada a lo mismo que la anterior, es decir, suspender los términos de las gestiones, pero en la Dirección General de Trabajo. Disculpen. Como ustedes saben,
la ley 53 de 1975 le otorga facultades judiciales o jurisdiccionales al Ministerio de Trabajo que se ejercen a través de la Dirección General de Trabajo. Estas competencias tienen una serie de procedimientos, etcétera. Bueno, mediante la resolución 135 se suspenden los términos para tranquilidad de las partes, pero también se suspenden las gestiones. Y eso fue originalmente hasta el 30 de marzo, luego fue prorrogado hasta el 30 de abril. Cercano al 30 de abril, habría que evaluar entonces la posibilidad o no de nuevamente prorrogar dicha resolución. Después de eso, la resolución 137, a mi juicio muy importante, establece el cumplimiento obligatorio de todas las empresas del país de los protocolos que se acordaron tripartitamente, es decir, empleadores, trabajadores y gobierno, para prevenir y en alguna medida tratar el COVID-19. Una de las medidas que allí se establece, por ejemplo, es la creación de comités de salud y seguridad en cada empresa del país, por muy mínima que sea. Esa resolución es del Ministerio de Trabajo, pero la garantía de su cumplimiento o la verificación de su cumplimiento corre a cargo de tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo. Luego tenemos las normas establecidas en decretos ejecutivos que guardan relación con el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, se dictó el decreto 71 del 2020 que reglamenta el artículo 159 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 159 del Código de Trabajo? Que no se puede bajo ningún concepto reducir el salario de los trabajadores. Pero a renglón seguido indica que bajo determinadas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se puede de mutuo acuerdo reducir la jornada de trabajo, de mutuo acuerdo entre los trabajadores y el empleador, ya sea el sindicato o grupo de trabajadores no organizados. Bueno, el decreto 71 reglamenta cómo hacer eso en la coyuntura y acuerda o establece un formulario obligatorio en el que se debe incluir los términos de la reducción, los términos para restablecer la jornada ordinaria y el término de la temporalidad, es decir, hasta cuándo va a ser. Y ese acuerdo debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo vía digital. Bueno, primero se dijo que era personalmente entregando para verificar la firma de los trabajadores, pero después, debido a que, de hecho, con el toque de queda, se tuvo que prácticamente dejar de funcionar en el ministerio, entonces se habilitaron medios electrónicos para que se hicieran llegar, mediante el decreto 85, para que se hicieran llegar por ese medio los acuerdos de reducción de jornada. En segundo lugar, el decreto 78 estableció normas para prevenir en las empresas del país el coronavirus entre los trabajadores. Y allí se establecieron una serie de medidas que ya se habían venido proponiendo a los trabajadores y los empleadores, pero debido a que no se estaban aplicando con la rigidez que las circunstancias exigían, entonces se tuvieron que convertir en normas de carácter obligatoria con efectos sancionatorios por su incumplimiento. Y allí se establecieron temas como enviar a casa a los mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a las mujeres embarazadas y a los afectados por enfermedades crónicas, negociando con el empleador las condiciones del retiro, pero también para el resto de los trabajadores se planteó obligatoriamente la posibilidad, uno, de elaborar en teletrabajo bajo las condiciones de la ley 126 del 2020, que es la que regula el teletrabajo. Dos, trabajo a disponibilidad, o lo que comúnmente se llama trabajo on call, estar pendiente en casa para ser llamado para cualquier actividad. Tercero, vacaciones mínimo de 15 días, ya sea vencidas o adelantadas. Y cuarto, los permisos que el empleador pudiera dar al trabajador. Todas estas modalidades deberían ser bajo pago, es decir, cubriendo la jornada laboral correspondiente. Allí se estableció, se estableció que si no se cumplían con las obligaciones por parte del trabajador, que establecía el decreto, por parte del trabajador, pues el empleador podía sancionarlo en los términos que dice el reglamento interno de trabajo o con suspensión
de hasta por 3 días. Pero también se estableció que si los empleadores no cumplían con las obligaciones que establece este decreto, podían ser denunciados para ser sancionados con multas que iban de acuerdo a lo que dice el Código Sanitario. Y esas multas van desde 10 hasta 100.000 balboas. El otro decreto que se dictó fue el decreto 81, que es el que reglamenta, como lo dice su propio título, el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo. ¿Qué dice este artículo del Código? Dice que en casos fortuitos o de fuerza mayor, el empleador podrá suspender los contratos previa autorización del Ministerio de Trabajo o con autorización, pues, del Ministerio de Trabajo. Ahí surgieron algunas dudas técnicas porque el código originalmente todavía señala, que el empleador puede cerrar y tiene 3 días para demostrarle al Ministerio de Trabajo la necesidad de suspender y pedir la autorización para suspender los contratos. Y algunas empresas habían cerrado, no quedó claro si con la intención de ir dentro de los 3 días siguientes al Ministerio de Trabajo o simplemente, por las informaciones que llegaron al ministerio, simplemente cerraron y le dijeron a los trabajadores, después te llamo. Bajo esas circunstancias, se aclaró que el término ese de 3 días después del cierre estaba suspendido por la resolución 135 y por lo tanto no se aplicaba. De tal manera que el empleador podía suspender y en cualquier momento pedir la autorización al Ministerio de Trabajo para que le otorgara la suspensión de los contratos de trabajo. Sin embargo, mientras no hubiera autorización, el empleador estaba obligado a pagar los salarios de los trabajadores. Luego, en este mismo decreto, se plantea que las empresas cuyo cierre es ordenado por el Ministerio de Salud o por las autoridades gubernamentales, pues obviamente iban a tener mayor facilidad de obtener la autorización para la suspensión de los contratos. Pero la suspensión de los contratos se dio en el decreto bajo 2 premisas importantes o 2 condiciones. Uno, que los trabajadores cuyos contratos eran suspendidos deben reingresar a su puesto de trabajo al día siguiente del levantamiento del estado de emergencia nacional. Y en caso que el empleador no lo quiera recibir injustificadamente, entonces se entiende que el empleador está incurriendo en un despido de pleno derecho injustificado, lo cual significa que el trabajador tendrá la facultad de llevarlo, en este caso a la Junta de Conciliación y Decisión, y reclamar o el pago de su indemnización más el resto de sus derechos adquiridos o el reintegro forzoso a su puesto de trabajo. Y la segunda condición de la suspensión de los contratos es que todos los trabajadores cuyo contrato se autorizase la suspensión iban a formar parte de los planes y proyectos del gobierno nacional para mitigar la falta de ingresos, lo que comúnmente se ha denominado bono solidario o ahora se llama el programa Panamá Solidario. Bueno, la ministra de Trabajo hablará más o menos de las cosas que se están haciendo en ese sentido, pero puedo dar fe de que en efecto se están cumpliendo ambas cosas. Es decir, a los trabajadores que se le paró de hecho y posteriormente se pidió la suspensión, bueno, a esos trabajadores se les está ordenando al empleador el pago de los salarios correspondientes, y los trabajadores cuya lista se ha aportado y se han autorizado las suspensiones están siendo pasados a la base de datos que corresponda para ser incluidos en el famoso bono solidario. Por último, el decreto 86, a razón de que al parecer alguna gente, entendiendo que el ministerio no está funcionando físicamente, se les olvida que está funcionando digitalmente. Doctora Ayala, perdón, como moderadora me toca el trabajo duro. Están quedando pocos minutos para cumplir. No, ya estoy acabando, ya en un minuto acabo, tranquila. Este decreto 86, entonces, ha señalado que el ministerio habilita plataformas digitales y electrónicas para que se puedan presentar denuncias de los incumplimientos de los derechos de los trabajadores, y esas denuncias puedan ser canalizadas
de manera expedita dentro del periodo de la pandemia nacional o del estado de emergencia nacional por el Ministerio de Trabajo a través de mecanismos como inspecciones, llamado de atención o preparación de documentación para posteriormente abrir expedientes de, ya no de investigación, sino de sanción a quienes en efecto se confirme que han incurrido en violación de los derechos de los trabajadores. Esa es la producción laboral en tiempos de pandemia del COVID-19 hasta este momento. No dudo que puedan haber nuevas normas, pero lo importante es mantenernos informados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala. La verdad que su presentación bastante docente, con bastante docencia para entender. A continuación, entonces, nos hará la conferencia el doctor Vasco Torres de León, quien nos dará su perspectiva desde la sociedad civil y también rescatando el tema de las realidades que se están dando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de las Américas por esta iniciativa, a su rector, el doctor Juan Bosco Bernal, a su decana de extensión, a la doctora Nicolasa Terrero, a todo el equipo técnico de UDELA por haber tenido esta importante iniciativa en estos tiempos. Yo he intentado preparar una exposición corta sobre el tema que me han pedido, que se refiere un poco a una reacción desde la sociedad civil a las medidas que se han venido implementando en estas circunstancias. De todos modos, antes de empezar la presentación, sí quiero decir que ha habido muy poco tiempo de reflexión para poder llevar un estudio adecuado para esto, para hacer unas valoraciones, para hacer unas comparaciones, para tener algún tipo de conclusiones. Es un poco como la vacuna, que todavía no se puede entregar. Hay que hacer cuando uno va a investigar algo, pues tiene que reunir información, cotejarla, ver qué otras cosas surgen de allí. Y no es tan fácil desde el jueves acá pues hacer una valoración en profundidad sobre esto, así que pido un poco disculpas por eso. Yo intentaré presentar algunas opiniones propias sobre qué es lo que se ha estado dando, sobre las medidas que se han tomado, y también voy a presentar algunos aportes que han sido trabajados inclusive por colegas de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, varios colegas que son abogados litigantes. Han estado enviando, yo les he pedido, les he solicitado un poco reacciones de cómo ellos han estado manejando con sus clientes, en la práctica, la realidad de esto, y me han enviado muy amablemente, a ellos les doy las gracias, a varios colegas y colegas, por ese aporte para ver cómo podemos hacer compartir estas ideas. Bien, empiezo entonces. Voy a compartir con ustedes la presentación. No sé si la tienen en pantalla, espero que sí. Bien, se me ha pedido que hable de la sociedad civil y las medidas laborales como una reacción frente a estas medidas que se ha tomado. Yo he preparado digamos, una perspectiva en tres áreas, en tres miradas. Una primera perspectiva que habla del marco normativo general y su alcance, es decir, ahí hago una introducción sobre los temas internacionales en cuanto a la normativa, un poco la invocación de la emergencia nacional que ha dictado el Estado, además en contraste con el artículo 55 constitucional y la norma utilizada para declarar la emergencia. Además de presentar, porque ni siquiera entramos en análisis de la recomendación 205 de la OIT, que se refiere al empleo y el trabajo decente en tiempos de resiliencia, en paz en tiempos de resiliencia, que es el instrumento que la OIT ha un poco trabajado, que ya había empezado a trabajar desde unos años antes, sobre temas que tienen que ver con necesidades de la naturaleza que tenemos. Una segunda perspectiva, un poco las medidas laborales en Panamá. Por supuesto, no voy a repetir lo que ya Carlos nos acaba de explicar en mayores detalles. Hago una valoración muy básica allí de las cosas que han
impactado en los temas laborales y de las normas específicas, un poco haciendo una clasificación solamente más académica, si se quiere, y algunas reflexiones en cuanto a la ley de teletrabajo actual. Eso básicamente. Y en tercer lugar, una perspectiva que es la que me parece en términos más prácticos sobre una valoración, por supuesto crítica, con algunas sugerencias de los aciertos y los desaciertos que ha significado las medidas que se han tomado en esta coyuntura. Entonces, eso es un poco lo que hemos trabajado. Intentaré hacerlo, por supuesto, lo más rápido posible. Bien, en cuanto al marco normativo internacional, hay bastante información allí, un poco para que las personas que están viendo puedan anotar y puedan tomar notas de algunas cosas, pero creo que hay dos instrumentos importantes: el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que establece cómo deberían los estados, los gobiernos, trabajar en este tipo de circunstancias. Luego también están los principios de Siracusa, que son mucho más específicos sobre qué cosas debe tener en cuenta un gobierno o un estado a la hora de hacer algún tipo de restricciones cuando se trata de estados de emergencia, y esos estados de emergencia afectan la libertad de movimiento, que es justamente lo que se ha tenido aquí. Yo escuchaba al doctor Ayala que decía que, bueno, que no se ha dictado un estado de urgencia, sino de emergencia, y que no hay una afectación a los derechos constitucionales. Bueno, yo creo que sí hay una afectación, eso es muy claro. Yo estoy en la casa, no puedo salir allá afuera. Entonces, hay una serie de cosas allí que son palmariamente reales, pero que creo que lo importante es saber que en efecto que están allí. Esos principios de Siracusa, decía, tienen que ver con que se tomen medidas de conformidad con la ley, que el objetivo para el que se dan sean legítimos, que sean estrictamente necesarios, que sean medidas menos intrusivas y restrictivas posibles, que deben basarse estas decisiones en evidencia científica. Se tiene que establecer la duración, que debe ser limitada, debe ser respetuosa, debe estar sujeta a una revisión. Entonces son elementos en esencia que nos dan estas normas internacionales. Ahí veo les cito algunas valoraciones que se han hecho en algunos de los países a raíz de cómo han ido manejando la pandemia. En cuanto a las medidas que han tomado desde los países en China, Irán y Tailandia, a quienes se les criticó mucho cómo inicialmente trabajaron o manejaron los casos, y luego países también asiáticos como Taiwán, Singapur, inclusive Corea del Sur, que por el contrario se les dijo que estaban haciendo un buen manejo. Y por ejemplo ahora en Singapur acaban de decir que aunque antes tenían medidas más relajadas, ahora acaban de dictar que haya una cuarentena más fuerte, etcétera, porque la cosa se les ha venido complicando, lo mismo que en Corea, lo mismo que en Japón. Bueno, Italia también ha tenido unos grises y blancos en estos temas. Me parece interesante darles un dato, les digo un dato contrastante. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que cuando se van a hacer restricción de derechos por razones de salud pública, que es donde estamos en este momento hablando, estas restricciones deben ser legales, deben ser necesarias y deben ser proporcionales, es decir, da los criterios para establecer cómo se debe hacer esa restricción de derechos fundamentales. Yo ahí quiero traer a colación una cita de una autora inglesa bien interesante, que dice así: la peste negra, aquella que se propagó desde China hasta Europa a mediados del siglo XIV, entre 1348 y 1351, diezmó la mayoría de las ciudades que formaban la gran ruta del comercio marítimo, lo que perturbó los comportamientos habituales, cambió los términos de los intercambios debido a las diferentes pérdidas en términos demográficos y creó una situación de incertidumbre en las condiciones mundiales que facilitó las transformaciones radicales, lo que benefició a algunos y afectó negativamente a otros. Posteriormente, hacia los siglos XVI y hasta el XIX inclusive,
el manejo desarrollado por los europeos frente a las plagas, que cada cierto tiempo se sucedían en Europa y en los países árabes, y ahí enumero una serie de plagas que se dieron durante varios siglos en Europa y en el mundo mediterráneo. El manejo desarrollado por los europeos frente a estas plagas, que cada cierto día, digo, se sucedían en Europa y en los países árabes, en el que la rápida y efectiva utilización de cuarentenas y otros métodos basados en los avances de la medicina europea determinó la preeminencia de Europa en el mundo, sobre todo sobre los árabes y los asiáticos. ¿Y por qué hago colación a esto? Porque nuestros valores, los valores occidentales, exigen una serie de medidas legales a la hora de tomar este tipo de acciones. Lo menciono nuevamente, deben ser legales, deben ser necesarias y deben ser proporcionales. Eso está enraizado en nuestra cultura. Pero frente a la realidad, ¿cuánto proporcional puede ser una medida? Si yo le digo a la gente, bueno, sal un poco o no salgas mucho, realmente es la proporcionalidad la que tenemos que verificar. Es mejor inclusive pasarse en ese sentido por razones evidentemente más necesarias para la seguridad de la sociedad. Entonces, yo solamente quiero traerlo como un dato de contraste porque creo que bajo las actuales circunstancias, esos conceptos de legalidad, necesidad, proporcionalidad, son conceptos que se van a tener que reconceptualizar, es decir, que se van a tener que volver a hablar y dotarlos de contenidos en una era de pandemia, una era pandémica como la que estamos viviendo en este momento. El Estado ha invocado la emergencia nacional. Como ya todos saben, Carlos lo mencionó, la resolución de Gabinete 11 de 2020 declara emergencia nacional y lo basa en la ley de contratación pública. Carlos ha dado una diferenciación en cuanto a emergencia y cuanto a urgencia, porque muchas voces en la sociedad civil han salido a decir que lo que ha hecho el gobierno no está bien, porque lo que debió haber aplicado es el artículo 55 que se refiere a un estado de urgencia, y él hizo un poco una diferenciación. Si el gobierno actuó bien o no actuó bien en ese sentido, desde el punto de vista legal, yo creo que nadie cuestiona lo bueno de la medida, la importancia de la medida, sino hay voces que hablan de la legitimidad de la medida. Lo cierto es que es el artículo 55 el que está diseñado para temas que tengan que ver con orden público, los estados de urgencia. Y por eso es que hemos tenido en la sociedad civil, ustedes han podido ver en temas como la prensa o en otros, inclusive en los medios, en las redes sociales, opiniones de algunos juristas donde están diciendo eso no está bien, han hecho una limitación indebida, no está fundada, debió haberse ido a los parlamentos porque el parlamento es el control democrático, etc. Entonces hay un cuestionamiento allí sobre este tema. Además que la propia sociedad civil en materia laboral específicamente también ha empezado a dar sus opiniones. A mí me parece que la mayoría de esas opiniones que me ha tocado escuchar son realmente, a mi juicio, por supuesto, poco fundadas desde el punto de vista jurídico o laboral. Creo que han habido interpretaciones muy exegéticas que solamente miran el texto específico de la ley y no ven el conjunto del sistema jurídico, y el sistema jurídico tiene una interpretación que puede variar claramente. Otro elemento que ponía es el tema de la recomendación de la OIT, la recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Es una recomendación, no es un convenio, es una recomendación. Ya sabemos que las recomendaciones solamente son una guía para que los estados puedan trabajar. Esas recomendaciones pues es muy amplia, es realmente un instrumento muy valioso. Yo creo que es bien interesante poder trabajar con este instrumento que habla de distintos temas, pero por ejemplo empieza diciendo que tiene que haber un tema de diálogo social para tomar este tipo de medidas, que entiendo que el gobierno así lo ha hecho de esa manera. Hay que velar por la continuidad en la actividad empresarial, como sea que se pueda. No hay que olvidarse de los pilares que significan el trabajo decente, los elementos, hay que respetar las normas internacionales laborales, hay que
darle un papel importante al sector público en este tipo de situaciones. Es importante también la inversión con alto coeficiente de empleo, lo retomo más adelante, esto es un tema clave, me parece, a la hora de tomar medidas. No hay que olvidarse sobre todo de las poblaciones vulnerables, distintos tipos de poblaciones desde el punto de vista laboral que son vulnerables. Hay una fuerte perspectiva de género en esta recomendación, le da un papel importante a la educación y a la capacitación, a las competencias laborales, habla de la cooperación internacional y además es una regulación que dice se debería aplicar a todos los trabajadores sin ningún tipo de distinción. Una segunda perspectiva, intento irlo un poco más rápido, creo que esto es lo que habló ya Carlos sobre las medidas laborales en Panamá. Rápidamente, las mesas que se han constituido son 5 mesas, todos lo sabemos: salud, atención social, seguridad, comunicación y economía. Yo, sin embargo, lo que quiero mencionar allí es que echo de menos que si usted revisa la cantidad de normativa laboral que hay, y el impacto social que supone el trabajo en una sociedad, yo creo que el gobierno debió haber hecho una mesa para los temas laborales exclusivamente. Probablemente en la práctica se está dando lugar, está teniendo lugar, pero creo que por la importancia social, esto debió haberse también puesto como una mesa específica a todos los temas que tenían que ver con los temas laborales. Rápidamente, las medidas laborales tomadas en Panamá, aquí hacemos una clasificación básica, que era lo que decía anteriormente. Se han dictado 7 medidas instrumentales, Carlos las mencionó, que se refieren a 4 suspensiones de términos, a 2 sobre formatos de suspensiones de contrato, 1 sobre recibo de denuncia. Hay 6 medidas materiales, 3 que se refieren a extensión de permisos de trabajo, suspensión de trabajo 1, modificación de jornada 1 y preservar la higiene y la salud otra. Eso da 6 medidas materiales. Y luego 2 medidas generales que son aplicables a los temas laborales, que es la misma declaración de estado de necesidad y la facultad para dictar medidas laborales. Yo creo que también es un elemento importante que el gobierno ha hecho una sectorización de medidas. Ha dictado normas para el sector privado, también ha hecho algo para el sector público, en actividades específicas como minas, que se permitió originalmente trabajar con un cerco sanitario, hoy en día se suspendió por la realidad, es decir, la realidad rebasó lo que se había dado. En la construcción también se han dictado normas específicas, para las instituciones autónomas. Con autonomía fuerte me refiero como el canal, como las universidades públicas o la asamblea, el órgano judicial, el Ministerio Público, se ha dejado en manos de ellas mismas la toma de medidas, entiendo que siempre coordinando con la ministra de Salud estos elementos. Bien, aquí está un poco todas las normas que Carlos se refirió, eso sencillamente lo que he hecho es aglutinarlas y ponerle un poco un color para saber de qué se trataba: suspensión de términos judiciales, etc. No voy a pararme sobre eso porque Carlos lo acaba de explicar, allí están todas, cuál es la disposición que se dictó, la vigencia, desde cuándo está, desde tal día, normalmente hasta que es prorrogable o normalmente hasta que termine la excepcionalidad, el tema del que se trata y la medida específica que se ha dictado. La ley de 18 de febrero, la ley de teletrabajo, bueno, yo lo único que voy a decir, creo que ya el tiempo se me está agotando, yo creo que esa ley de teletrabajo ha dado un marco muy básico y uno puede buscar elementos allí que afortunadamente son aprovechables en este punto de vista, pero a mi juicio esa ley de teletrabajo todavía está muy básica y pudiera afinarse mejor, inclusive ojalá pueda ser por medio de una reglamentación para que la ley de teletrabajo se le dé mayor uso. Creo que la ley de teletrabajo cayó en buena hora, tiene muchas ventajas tanto para el trabajador como para el empleador. Bueno, ventajas y desventajas, ahí se la estoy pasando un poco por encima, pero lo cierto es que se trata de un buen instrumento, y ese buen instrumento creo que todavía se puede utilizar mejor. Es oportuna, se puede ampliar, es importante entender la naturaleza de esta norma y
también es importante ver si se puede recuperar lo de que es la red esa de teletrabajo. Finalmente, con esto voy terminando, discúlpame, Erika, fíjense que aquí hay algunas interrogantes que se derivan de las medidas normativas adoptadas. Por ejemplo, el tema de la utilización de las vacaciones, que hay una indefinición en si se adelantan solo 15 días o un mes, qué pasa si si hay un posible despido y no se puede descontar las vacaciones adelantadas, en la normativa actual no se podía hacer. Que en cuanto a la utilización de la ley de trabajo, hay elementos como que no se pudo firmar adendas por lo rápido del asunto, no se sabe si se ha recibido o registrado en el teletrabajo, en los problemas se pide una firma hológrafa, no una firma digital, y en estas circunstancias la gente se fue a la casa, no firmó nada. La web de Panamá en línea está absolutamente colapsada, eso lo dice todo el mundo. No se tiene acceso a los contratos originales porque la empresa está cerrada. Todos estos son problemas que se tienen en este momento a la hora de aplicar. En cuanto a la reducción de la jornada, se han visto declaraciones contradictorias, inclusive, tengo que decirlo, de las autoridades. Solo se puede hacer reducción total, han dicho, de los trabajadores o del total de un departamento, que las medidas deben ser escalonadas e implementar reducción antes de suspensión. Eso no es tan fácil dependiendo del tipo de empresa, y eso ha generado alguna confusión. El espíritu de la norma en realidad es ayudar a la empresa a sobrellevar esto, ayudando a los trabajadores, por supuesto, y el escalonamiento no es posible en algunas empresas que son a veces muy pequeñas, etc. La suspensión de la relación de trabajo, no hay certeza en el trámite, se desconoce la información de los trabajadores si está realmente siendo trabajada para los efectos del subsidio o bono solidario. Los problemas que presentan las solicitudes es que no hay respuesta nuevamente por parte de la autoridad, ni siquiera se contesta un correo diciendo recibí los asuntos, no se sabe cuál es el procedimiento para reclamar en caso de que el tiempo pase y a la persona no le haya llegado el bono. Es decir, hay una serie de cosas en cuanto en medidas colectivas, la suspensión colectiva de los efectos. ¿Qué pasa si se acuerda de forma bilateral? O sea, sindicatos y empresas, eso no está reconocido por las autoridades, es posible que se reconozca. Otras medidas, es posible abrir la renegociación de la convención colectiva. El marco legal actual permite abrir la negociación colectiva en estas circunstancias. Será en todo caso negociación imperius, porque en estas circunstancias evidentemente no es para mejor. La suspensión de la obligación de negociar es algo que se ha estudiado en el Ministerio de Trabajo, porque ya cada vez que ha habido problemas de crisis fuerte se ha suspendido la obligación de negociar. Lo menciono como temas que le preocupa a la gente en la calle, los abogados, las empresas. ¿Qué pasa con el pago de las partidas del 13º mes? ¿Cómo se va a calcular ese pago? Ese es un tema también que no se tiene claridad para los empresarios. Y sí, ya sé que se me acabó. Te voy a regalar unos minutitos más, pero lamentablemente ya sí, no entiendo. Los decretos de suspensión y silencio administrativo, ¿qué pasa si no hay prórroga? No se ha contestado. Si es posible adelantar la prima de antigüedad. Sabemos que la prima de antigüedad la empresa la guarda en un fondo que se deposita. Puede utilizarse ese fondo en estas circunstancias. Había que estudiarlo también, la reducción de la jornada. ¿Qué pasa con los despidos colectivos? Es decir, hay una serie de cosas, cómo se lleva un despido colectivo sin presencia física. Es decir, hay temas prácticos realmente importantes. Entonces, yo creo que, como finalizando ya, algunas sugerencias. Sería bueno tener un grupo técnico especializado en el que haya trabajadores, por supuesto, empleadores, gobierno, universidades, especialistas. Hay que reglamentar mejor la ley del teletrabajo, hay que empoderar el sector público para el teletrabajo, que tampoco se pensó para nada en eso. Es importante fortalecer una mesa de diálogo social en este tema específico. El tema de la certeza legal es un asunto que le preocupa a muchos empleadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si el procedimiento significa para suspensión
significa que el sindicato tiene que dársele traslado y el sindicato tiene que decir algo, pero en estas circunstancias no se le dio traslado y se aprobó la suspensión. ¿Y qué pasa si posteriormente a que termine esta crisis se van a la Corte y en la Corte dice no se respetó el procedimiento, por lo tanto anulo y tiene que pagar salarios completos? Es decir, hay una serie de cosas allí que realmente pueden ser desastrosos en algunos casos para los trabajadores. Así que creo que eso es importante, la recepción y la respuesta. Hay que revisar, quizás es todavía en el código, no estoy hablando de firmar el código, pero por lo menos revisar esto. Finalmente, y con eso ya cierro, Deika, creo que es importante que le demos contenido a uno de los pilares filosóficos de la OIT. Sin justicia social no hay paz, y sin paz no hay prosperidad. Este es un problema de todos y entre todos. Gracias. Doctor Vasco, rescato sus últimas líneas sobre el tema de para trabajar todos en este tema. Han sido brillantes sus exposiciones. Al final trataremos de rescatar de todo lo que han planteado, lo más destacable. Pero ahora tenemos a la ministra de Trabajo, que nos va a complementar la presentación y el panel de hoy con toda la información que nos pudiera brindar en este momento. Señora ministra. Gracias, Deika. Muy buenos días. En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento al rector, a la Universidad Uddelas, por la oportunidad que nos dan de poder compartir en este panel con dos catedráticos importantes que para nosotros también significan dos aliados estratégicos cuando hablamos de materia laboral, sobre todo por la responsabilidad que hoy como país nosotros vivimos. Y creo que es importante que nosotros podamos iniciar nuestra participación a partir del rol que juega el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en la vida de nuestro país. Ser la balanza objetiva en las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores es una responsabilidad que conlleva un manejo firme, transparente, equilibrado y de respeto a las normas fundamentales y sobre todo a las leyes laborales de la República de Panamá para poder cumplir con ese papel fundamental de facilitador y mediador de los conflictos laborales con credibilidad. Yo creo que esto es muy importante que lo podamos resaltar en estos momentos. Y entender que la situación que vive el país bajo el tema a causa del COVID-19 también es un gran desafío para Panamá. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral trabajamos en limitar la incidencia de los casos del COVID-19 en la salud de los trabajadores y también de sus familias, a la vez que trabajamos en mitigar los efectos económicos negativos, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Y aquí es importante que nosotros podamos resaltar lo que desde el gobierno nacional nosotros hemos estado planteándonos desde el mes de enero. Desde el mes de enero, el gobierno nacional, a partir del Consejo de Gabinete, inicia un monitoreo de la situación que se estaba dando en los países a causa del COVID-19, en conjunto con la ministra de Salud, que además fue clara y transparente al manifestar que en Panamá íbamos a tener presencia de casos positivos y que nos teníamos que preparar para esta realidad que vivíamos, sobre todo entendiendo el país que tenemos. Somos un país de servicio, un logístico, tenemos el Canal de Panamá, somos un país de tránsito. Entendiendo todas estas realidades, nosotros no nos íbamos a escapar de la presencia de esta pandemia, bueno, que después fue declarada pandemia en Panamá. Entendiendo esto, el gobierno nacional establece algo que ha hablado y que ha explicado Vasco rápidamente, las 5 salas de situaciones, en donde nosotros como Ministerio de Trabajo, y ahí creo que puedo responder un poco la respuesta al comentario de Vascos, somos un eje transversal en cada una de las salas de situación. Y digo esto porque incidimos en el tema económico, trabajamos de forma conjunta con la sala de situación de salud. Vemos el tema social porque estamos involucrados también en el Plan Panamá Solidario. Establecemos, por supuesto, nuestros mecanismos de comunicación porque hemos
apostado desde antes de darse esta situación en el país a las plataformas digitales y al tema de la comunicación, y por supuesto que también tenemos que trabajar en armónica colaboración con el tema de seguridad. Y les digo esto porque, en efecto, las relaciones laborales y trabajar en estas relaciones, tanto como los trabajadores como los empleadores, están involucrados en cada uno de los sectores y las áreas y situaciones que nosotros hemos planteado como gobierno nacional. Una vez identificado esto, el gobierno nacional, cada una de las instituciones que componemos este gobierno, nos adecuamos a la realidad que teníamos que vivir y articulamos los esfuerzos para trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, nosotros instalamos una sala de situación especial con permanente reunión para poder nosotros, con un equipo legal especializado, ir revisando varias cosas a la vez. No solamente el comportamiento del COVID-19 en Panamá y las coordinaciones que teníamos en materia de salud para poder ir aplicando los protocolos, sino que también establecimos la realidad la revisión de la realidad mundial que se estaba dando. Y por supuesto que no podíamos dejar por alto también hacer la revisión de los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo al respecto de la situación que se estaba dando. Así que identificamos algunas cosas específicas cuando hicimos las revisiones, sobre todo la previsión de que en el mundo se pierdan alrededor de 6.7% de las horas de trabajo, que afectaría directamente a 195 millones de trabajadores en todo el mundo, como lo establecía la Organización Internacional del Trabajo. Pero además identificamos también con lo que estaba pasando en los países que ya estaban viviendo esta pandemia, sectores económicos muy específicos que se habían identificado, tanto en el sector turismo, de hospedajes, en el tema de las minorías, sobre todo las líneas aéreas, y el tema de manufactura, que no estaban vinculados al suministro de medicamentos, sobre todo. Y yo aquí quiero hacer un alto y establecer que nosotros dentro de esta revisión pudimos revisar 3 realidades que tomamos como marco. Centroamérica, 3 países de Centroamérica, 1 de Sudamérica y 4 países del área de Europa que ya venía revisando cada una de las normas laborales que tenían que estar aplicándose para poder vivir y convivir con lo que estaba pasando. A raíz de eso, nosotros queremos manifestar también que era importante que nosotros revisáramos algunos elementos para poder tomar las decisiones en materia laboral. Y quiero decirles que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tomó las decisiones en los momentos y en los tiempos que nos indicaba el comportamiento y el avance del COVID-19 en Panamá, pero también en los momentos y en los tiempos que nos iba indicando el ente rector en materia de salud pública, que era el Ministerio de Salud. Para nosotros esto es muy importante dejarlo claro, porque de allí nosotros podemos destacar que, por ejemplo, todas las medidas que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha tomado es en fiel cumplimiento de las disposiciones internacionales emanadas por la Organización Internacional del Trabajo. Pero también hemos tomado decisiones en función de lo que nosotros tenemos, que es nuestra herramienta, que es el Código de Trabajo, y que ha permitido que nosotros podamos legislar de manera ágil y rápida para poder que tengamos diferencias y que en esa revisión de lo que se estaba dando y el comportamiento que se estaba dando, pudiésemos identificar cada uno de los pasos que íbamos a dar. Como por ejemplo, la aplicación de la ley de teletrabajo, que en efecto nosotros habíamos sancionado ya hacía poco tiempo, y que dentro de la misma ley se establece que es necesaria una reglamentación y que fue propuesta específicamente del grupo legal nuestro en el Ministerio de Trabajo para poder que esto se insertara en la ley y que nosotros pudiésemos, dentro de una reglamentación, poder mejorar la aplicación de la ley de teletrabajo, pero que vino exactamente como explicaba Vasco, en un buen momento porque nosotros hemos podido no solamente corroborar que ya se explicaba la ley el teletrabajo en Panamá, sino que hemos podido nosotros ampliar y utilizar esta herramienta para algunos sectores.
inclusive para el sector público, que debemos perfeccionar, pero que hemos podido utilizar y que nos ha servido de herramienta para poder nosotros, inclusive estar aquí hoy, poder comunicarnos y poder orientar con esta herramienta a cada uno de los trabajadores y de los empresarios que hoy nos visualizan y a cada uno de los gremios organizados que le interesa, por supuesto, a toda la población panameña. Por ejemplo, nosotros en la revisión rápida de esta nos pudimos percatar que en Guatemala tenían algunos inconvenientes. Ellos acaban de aprobar el convenio 175 de la OIT que habla sobre la contratación de tiempo parcial. Que en Costa Rica, por ejemplo, la semana pasada se aprobó una reducción laboral hasta el 50% y que en El Salvador hace 8 días se aprobó la medida de teletrabajo que en Panamá, como ya hemos venido planteando, se había establecido. Entonces, aquí obviamente teníamos incidencia y puntos de encuentro no solamente en la ley de teletrabajo, que los países que no lo tenían lo habían regulado y otros lo flexibilizaron para poder ejecutar la ley en cada uno de los países, sobre todo que se habían hecho algunas tomas de decisiones en función de lo que el protocolo de salud también nos había planteado, que era el cierre de los locales comerciales, exceptuando, por supuesto, los supermercados, las farmacias y todo lo que tenía que ver con el tema de medicina. Y estas medidas también nos llevaban a hacer una revisión de la utilización de las plataformas digitales para poder darle un servicio a cada uno de los usuarios del ministerio. Y esto es importante porque nosotros, como Ministerio de Trabajo, ya antes de que se diera la situación del COVID-19, habíamos planteado dar el servicio digital y habíamos iniciado por 6 servicios, lo que nos ha facilitado a nosotros con nuestro equipo de la Autoridad de Innovación Gubernamental poder ir instalando cada una de las cosas que nos hemos planteado. Para esto es en un contexto amplio de un poco lo que nosotros desde el Gobierno Nacional hemos podido plantear y cómo el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha tenido incidencia transversal en cada una de las decisiones que nosotros hemos ido tomando. De ahí nosotros podemos decirte que respetando el diálogo social y que en este país tenemos la ventaja de tener una mesa tripartita, nosotros hicimos un primer llamado en conjunto con la ministra de Salud a una primera circular que establecía un protocolo en salud y seguridad para cada uno de los sectores de los trabajadores. Esta reunión se hace el 27 de febrero en las instalaciones en el auditorio del Ministerio de Trabajo, ya pasado, por supuesto, cada uno de los momentos observatorios que habíamos tenido con el Ministerio de Salud, entendiendo que ya teníamos una situación en puerta, establecemos una primera circular. Esta circular luego pasamos y convocamos nuevamente a una reunión de comisión tripartita que nosotros denominamos ampliada y que sabemos que no está dentro de los reglamentos, pero que era necesaria porque el momento nos los solicitaba así, a que pudiésemos en una reunión en el colegio que se dio lugar en el Colegio Nacional de Abogados el 12 de marzo, estableciéramos la necesidad de establecer protocolos dirigido a los diferentes sectores económicos que ustedes saben después fue publicado y que fue trabajado con la participación de los diferentes sectores, tanto de los trabajadores organizados como de los empresarios organizados, para poder nosotros establecer el protocolo dirigido a estos sectores especiales, encontrándonos dentro de estos sectores económicos, por supuesto el caso de la mina que establecía hace un rato Vasco y que nosotros en estos momentos también estamos dándole seguimiento de acuerdo a los protocolos de salud. Luego de esto, y no quiero entrar a detallar porque ya el profesor Ayala ha hecho una explicación clara de cada uno de los decretos que nosotros hemos establecido, entendiendo que también se dan dentro de los otros órganos del Estado la suspensión de los tiempos. Nosotros establecimos a nivel interno algunas decisiones muy específicas en la prórroga de los servicios que nosotros damos, sobre todo en las del permiso de trabajo a nivel de los extranjeros y el servicio entre las juntas de conciliación. Y se da entonces la aprobación y el llamado del presidente de la República a lo que fue una resolución de gabinete de emergencia nacional. La misma tiene fecha del 13 de marzo. En esa misma fecha, el presidente establece la necesidad de que nosotros podamos trabajar desde el Ministerio de Trabajo en garantizar que se pueda garantizar los puestos de trabajo, entendiendo que este gobierno inicia con un gran reto. Nosotros iniciamos este gobierno con una tasa de desempleo considerable
y que la reactivación económica en este momento nos llamaba a establecer políticas públicas dirigidas precisamente a trabajar en función de eso, pero también a reactivar económicamente el país. La realidad ahora con el COVID-19 definitivamente cambia y el día de mañana, después que nosotros podamos tener este levantamiento de la emergencia nacional, también va a ser otra realidad económica que nos estamos preparando para poder trabajar. Desde la mesa de situación económica no se está analizando solamente el ahora y las decisiones que nosotros estamos tomando en estos momentos. Se está también analizando el después y lo que viene para que nosotros podamos articularnos y poder trabajar en las políticas dirigidas a cómo vamos a levantar, por supuesto, la economía nacional y cómo vamos a reactivar el sector para poder garantizar este nivel de empleo que nosotros queremos para nuestra población. Y aquí quiero decirte que ya haciendo el llamado del presidente Laurentino Cortizo, se aprueba entonces con la misma fecha, el 13 de marzo, el decreto 71, que muy bien explicaba el profesor Ayala, y que establece la reglamentación del artículo 159 del Código de Trabajo, donde nosotros podemos hablar de jornada laboral. Y hacemos recomendaciones muy específicas a la empresa privada para poder nosotros garantizar el funcionamiento de ellos, entendiendo el momento que estábamos y también que los trabajadores pudiesen en un grado de solidaridad poder establecer acuerdos con cada una de las empresas. De allí surge entonces cada uno el decreto 78, que establece no solamente la utilización de la ley de teletrabajo, de movilidad o de estar los trabajadores a disposición, sino que establece claramente el protocolo que debían seguir las empresas para poder retirar de los puestos de trabajo a las personas mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas que corrían un mayor riesgo de contagiarse del COVID y que podían ser complicaciones, sobre todo las enfermedades crónicas, para poder que nosotros pudiésemos avanzar. Y esto para nosotros significó una herramienta muy importante porque tenemos que decir que la reacción fue en positivo y que nosotros hemos podido tener experiencias positivas en aplicaciones de los protocolos, sobre todo en este decreto donde se establecía claramente que ya no era una opción, que era una obligación establecer los comités de salud y seguridad en cada una de las empresas. Y de allí entonces radicamos al decreto 81, que ustedes saben también que habla del tema de la suspensión y que todavía hemos estado trabajando. Pero yo quiero por el respeto del tiempo también, de que antes que me llame la atención, establecer el último decreto que nosotros aprobamos, que es el decreto 86 del 3 de abril. Y es que el que hace referencia a la instalación temporal de las plataformas digitales. Porque, en efecto, la situación del país no nos permite que los panameños y panameñas estemos circulando. Hay una restricción de movilidad real, pero nosotros tenemos que funcionar. Y en aras de ese funcionamiento se instalan estas plataformas digitales que no solamente ven lo que ha sido el trámite de las jornadas laborales, de la revisión de las jornadas laborales, de lo que establece el artículo 159, sino también lo que son las solicitudes de suspensión y también, por supuesto, establecen mecanismos muy puntuales para ver el tema de denuncias que se establece en este decreto. Nosotros hemos establecido desde nuestra plataforma un link para poder que las personas accesen y que puedan establecer las denuncias que tengan al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Pero también en este decreto establecimos un mecanismo, cómo vamos a funcionar a nivel de inspecciones y de acercamiento con cada una de las empresas. Y yo quiero ser clara aquí también, porque nosotros tenemos una realidad. Nosotros tenemos que entender que, en efecto, bajo ningún concepto, nosotros podemos permitir que se vulneren los derechos laborales, pero también tenemos que entender que este es un momento de solidaridad en este país y que las empresas están pasando por una situación difícil y que en aras de la solidaridad nosotros debemos tener una comunicación más fluida entre estos sectores organizados para poder nosotros entender que nosotros en este país tenemos que dar en aras de esa solidaridad el entendimiento para poder llegar a acuerdos y que estos acuerdos sean en beneficio de las dos partes para no poder nosotros lastimar ni al sector de los trabajadores ni al sector de los empresarios. Y aquí está esta plataforma que
vamos a hacer las inspecciones correspondientes. En estas inspecciones se van a levantar un acta para poder que cada una de las personas pueda tener y que este acta represente una medida probatoria que pueda ser aplicada una vez nosotros pasamos este estado de emergencia que está siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud. Y para esto nosotros dentro del Ministerio también tenemos un personal especializado atendiendo el tema de denuncias, el tema de consulta, pero también cada uno de los temas que nosotros nos hemos planteado. Y aquí del decreto 81 se desprende algo muy importante que también quiero dejar en la mesa que hemos establecido. Y es que de este decreto se establece también que las personas y las empresas que registren, que deben registrarla para poder que sean realmente reconocidas, porque recuerden que dentro de la mesa económica también se está trabajando paquetes económicos para poder apoyar a las empresas, y estas van a ser acreedoras de estos paquetes económicos siempre y cuando sigamos las normas que nosotros desde el gobierno nacional hemos estado planteando, no solamente en materia laboral, sino en cada una de las materias que nosotros hemos estado desarrollando. Y de aquí se desprende, por supuesto, que existe el Plan Panamá Solidario que está trabajando la mesa social, que nosotros participamos y que hemos trabajado la data que nos ha estado llegando de las solicitudes de suspensiones de contratos en el Ministerio de Trabajo, y que son dirigidas todos los días a las 5 de la tarde, un corte a la Autoridad de Innovación Gubernamental con el Ministerio de Desarrollo Social y con la coordinación de la Vicepresidencia de la República para poder nosotros llevar esta data y poder ofrecerle y darle en el momento que ya nosotros pasemos de no solamente la atención que le estamos dando a algunas comunidades con las bolsas de comida, sino que también a la entrega del bono. Y esta entrega de bono es significativa porque para esto se está trabajando una plataforma digital en donde la cédula representa la herramienta fundamental de todo el panameño para poder acceder a este bono solidario. Esto se convierte en una tarjeta de débito donde van a poder ser utilizadas en los comercios solamente para alimentación y medicamentos, que es lo que nosotros hemos planteado desde el gobierno nacional. Y esto nos garantiza a nosotros no solamente atender a este sector que tiene los contratos suspendidos, sino también atender a un sector muy importante, que es el sector informal, que representa 44.9% de la población según las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Y este sector está trabajado desde el Ministerio de Desarrollo Social, levantando la base de datos con los gobiernos locales correspondientes, con las alcaldías correspondientes y con las juntas comunales correspondientes, para poder tener la garantía de que nosotros vamos a poder accesar a esa población y que vamos a poder permear hacia los 3 Panamás que ha manifestado el presidente de la República: el Panamá rural, el Panamá de la comarca y el Panamá moderno. Y quiero finalizar mi presentación estableciéndole que para nosotros encontrarnos en esta situación tan compleja y tan difícil en el día de hoy, esto es importante resaltar que no se pueden vulnerar los derechos ni de los trabajadores, pero también se tiene que establecer el entendimiento de que tenemos un sector económico informal, una mediana, pequeña empresa y una empresa que es la garantía de que este país siga adelante y que sin trabajadores no hay empresarios y sin empresarios no hay trabajadores. Debemos tener la relación esa de solidaridad que nosotros hemos estado llamando desde el gobierno nacional a todo el país, porque la historia nos ha demostrado que nosotros tenemos que trabajar todos juntos en la elaboración de políticas públicas que vayan dirigidas a la población panameña en general. Y que la población panameña en general representa el valor agregado que tiene todo país, que es el recurso humano. Y este recurso humano es el que engrandece este país, Panamá, y es el que nos hace definitivamente avanzar en forma positiva todos los días de nuestra vida. Entonces, es un poco lo que desde la perspectiva de nosotros, ya una vez planteado por el profesor Ayala, cada una de las reglamentaciones legales y hecho un convenio muy bueno por parte de Vasco, que le voy a pedir la presentación, me la pasa el correo, para poder nosotros también, dentro de esa sala de situación de los asesores, ir revisando
esas observaciones que tú has compilado en esta presentación y poder nosotros seguir trabajando en darle respuesta y orientación a los que se dirigen a nosotros en estos momentos, que son los trabajadores y por supuesto las empresas que muy responsablemente, porque también debo felicitar a muchísimas empresas que tienen una comunicación directa con nosotros y a los gremios organizados que tienen una comunicación directa con nosotras, que nos han planteado no solamente los problemas, sino que nos han planteado también soluciones, y soluciones que van ligadas a que nosotros no lesionemos a ninguna de las dos partes y que podamos nosotros seguir trabajando por un Panamá, que es lo que nos corresponde en medio de esta pandemia. Trabajar todos en conjunto y en beneficio del país. Muchísimas gracias. Excelente. Las intervenciones se han, la verdad, que acoplado bastante bien. Pasamos entonces a la siguiente etapa, que es la etapa de preguntas y respuestas, algunas recomendaciones. Quería recordarles que esta no va a ser la última actividad para aquellas personas que se están preocupando, que han quedado con algún tipo de inquietud. También quisiera comentarles que de los 600 inscritos, a menos por Facebook, han visto el Facebook 400 personas y hemos tenido un alcance de más de 1.700 personas que han tenido entonces algún tipo de vinculación con esta presentación. Hemos escuchado las presentaciones del doctor Carlos Ayala Montero, que nos ha puesto en contexto de cómo nos encontró el COVID-19 en Panamá en cuanto al tema económico y al tema sanitario. Quien también nos ha hecho una referencia de las normas que se han aprobado. También nos habló también, y esperemos que, como es una de las preguntas, el tema de la justificación legal del estado de emergencia. Vasco también lo planteó, pero es una de las preguntas y se lo planteo. También habló sobre que no se suspende en esta etapa los derechos constitucionales. Eso es importante porque también en algunas de las preguntas que se nos han estado planteando es cuál es el impacto o cuál es, digamos, la repercusión del estado de emergencia nacional. Brevemente también pasamos a la presentación de Vasco, que nos sitúa a nivel también internacional, de normas internacionales que nos han planteado alguna manera de ver esta situación y nos hizo referencia a que estas normas deben ser legales, necesarias y proporcionales. Esto también es una manera también de mandar un mensaje a las autoridades que están tomando las medidas. Hizo mucho énfasis en el diálogo social como también un mecanismo para enfrentar la situación. Y también nos planteó algunos retos y desafíos que serán rescatados posteriormente por las autoridades, como ha dicho la ministra, sobre temas que tienen que ver con algunas dudas y algunos retos que nos dejan las normas recientemente aprobadas. También nos terminó diciendo la importancia de rescatar el fundamento del derecho del trabajo, que es la justicia social, como el mecanismo de dar la paz social a la sociedad. Y la ministra nos habla del reto fuerte que han enfrentado para cumplir ante una situación que no tiene ningún tipo de referencia previa. Una pandemia en la cual todos y todas hemos sido afectados. Y también nos habla que hay diferentes mesas que están enfrentando esta situación y que la mayoría de las decisiones, y nos explica de una forma muy sucinta cómo se han tomado las decisiones en cuanto a tiempo y en cuanto a justificación. También nos rescata que se ha dado o se ha respetado el diálogo social y nos hace referencia de varias experiencias o varios ejemplos de la manera como se ha dado el diálogo social en Panamá, tomando en cuenta, ha hecho referencia a que se deben garantizar los puestos de trabajo y tomar en cuenta que no se aumente la tasa de desempleo. Nos ha también hablado de que nuestra comunicación entre las partes del derecho del trabajo tiene que ser fluida, basada en solidaridad, y que las plataformas tecnológicas que se están implementando son un paliativo y sobre todo la búsqueda de tener mecanismos probatorios para cuando ya reactivemos los términos y los procesos que se están desarrollando. Termina diciendo que es importante rescatar el tema de la solidaridad, que no se puede vulnerar el derecho de ninguna de las partes y que solamente a través de la solidaridad podemos rescatarlos. Pasamos entonces a las preguntas. Algunas preguntas son más concretas que otras. Algunas recomendaciones como la de Jorge, que habla que se debe evaluar que las medidas deben ser tomadas de manera paulatina, dado que la suspensión de los contratos, si se levanta de manera automática, una vez termina el estado de emergencia, puede causar confusión e inconvenientes y se hace de manera coordinada. Voy a hacer las preguntas y al finalizar, voy a hacer 2 bloques de preguntas y al finalizar ustedes pueden contestar porque no son dirigidas a ninguna persona en especial.
También nos preguntan cuál es el fundamento legal del estado de emergencia. También nos hacen referencia a que si el ministerio está dispuesto a reglamentar por decretos adelantos de prima de antigüedad. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere firmar una reducción de jornada? ¿Qué tiempo se debe dar respuesta por parte de la Dirección General de Trabajo para las suspensiones de trabajo? Y en este momento, sería la última para este bloque, ¿se puede suspender de manera parcial las relaciones de trabajo? ¿Quieren que las repita? Ustedes ya han rescatado algunas, sí, las repetimos. El fundamento legal del estado de emergencia, la reglamentación por decreto de prima antigüedad. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere firmar un acuerdo de reducción de jornada? ¿En qué tiempo se debe dar respuesta por parte de la Dirección General de Trabajo de las suspensiones de trabajo? Y si se puede suspender de manera parcial la relación de trabajo. A ver, Ayala. Activas el audio, por favor. Ahora sí se escucha. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, yo, en aras de ahorrar tiempo y de que todos participemos, voy a contestar las últimas preguntas porque son concretas, ¿no? Empezando de la última, si el trabajador se resiste a firmar la reducción. Bueno, la reducción tiene que ser, tal como lo señaló Vasco en su filmina, la reducción tiene que ser o por la empresa, es decir, un acuerdo entre todos los trabajadores de la empresa o todos los trabajadores del establecimiento o de un sector de la empresa, pero un sector completo, y el empleador. Puede ser a través del sindicato, el acuerdo, o a través de los trabajadores si no están organizados la suma de los trabajadores. Si un trabajador de la sección del establecimiento o de la empresa se resiste a firmar, entonces el empleador tiene los mecanismos diversos para llegar a algún tipo de arreglo con ese trabajador, que puede ser que va desde el mutuo acuerdo para resolver el tema de la relación de trabajo con ese trabajador hasta la posibilidad de la terminación unilateral de la relación de trabajo, ya que el trabajador no aceptaría la reducción. Eso depende de las circunstancias en particular, pero el empleador siempre tiene la posibilidad de tomar decisiones respecto de un solo trabajador en cada caso particular que habría que ver. Respecto del tiempo que tiene el ministerio para resolver la solicitud de suspensiones de trabajo, el decreto 81 habla de 3 días hábiles y agrega además que si en 3 días hábiles no hay respuesta de parte del ministerio, se entiende aprobada por lo que en derecho se llama silencio administrativo. En derecho se llama silencio administrativo con efecto positivo. Es decir, se entiende que el ministerio le ha dado autorización para suspender esos contratos de trabajo que usted solicitó. Originalmente, según entiendo, el ministerio había habilitado, porque la pregunta es, bueno, ¿y cuándo se cumplen los 3 días? Bueno, originalmente el ministerio había habilitado una respuesta automática que decía recibido, y ya usted tiene una constancia de cuándo fue literalmente recibida la solicitud y de allí contar los 3 días. Pero algunos problemas técnicos han hecho que esa respuesta en ocasiones no se dé. Entonces, lo que le hemos estado sugiriendo a los usuarios es que impriman el correo donde hacen la solicitud, porque ahí está la fecha en la que se planteó para cualquier prueba posterior, y tengan la constancia de que en esa fecha usted hizo su solicitud y 3 días hábiles después, si no hay respuesta, entonces se entiende autorizado. La otra es el adelanto de la prima de antigüedad. Bueno, se está, entiendo yo, conversando, tanto a nivel del gabinete como en la sala de situación del Ministerio de Trabajo, la posibilidad de eso, de adelantar algunas de las prestaciones de los trabajadores. Se ha hablado del uso, por ejemplo, del parcial del fondo de cesantía, se ha hablado del pago parcial o proporcional de la prima de antigüedad, pero tiene sus aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, para bien o para mal, como usted quiera, no todas las empresas han abierto el fondo de cesantía, ni tampoco están al día
en el pago del fondo de cesantía, etcétera. Entonces, se está analizando esa situación, no se descarta, pero aún no es norma oficialmente. Y la otra, bueno, creo que esas eran las preguntas puntuales. Una sola, porque no nos va a dar tiempo para otra ronda, pero tengo muchas preguntas sobre si se va a conformar una mesa de diálogo tripartito para evaluar estos temas. Creo que esto va dirigida más que todo a la ministra. No sé si... A la ministra, sí. Sí, fíjate, Deika, es que la mesa de diálogo tripartito existe en Panamá. Nosotros somos un país que tenemos la ventaja de tener la mesa de diálogo tripartito. Y aquí quiero hacer referencia precisamente a cómo se han dado las tomas de decisiones del Ministerio de Trabajo a medida que ha venido avanzando el COVID-19, porque es una realidad que nos ha pegado y nos ha puesto a trabajar rápidamente. Y por eso en mi participación establecía algo muy importante, que era el momento y los tiempos. Pero que en efecto, cada una de las cosas que nosotros hemos planteado en el Ministerio de Trabajo, hemos tenido que visualizar a todos los sectores y que sí estamos en la disposición siempre de mantener el diálogo social. Creo que esta es la herramienta fundamental y el instrumento fundamental para tener garantía de que nosotros podamos trabajar por el país. Así que, en efecto, la respuesta es afirmativa. Perfecto. ¿Emergencia social, Ayala o Vasco? ¿El fundamento legal, Vasco? Bueno, mira, yo creo que tú mencionabas un poco antes lo que yo había valorado de cuáles eran las normas internacionales y qué era lo que pedían para fundamentar este tipo de medidas. Yo lo que estoy realmente es, tal vez no cuestionando, pero repensando si en realidad esas condiciones que nos entregan las normas internacionales del trabajo en estas circunstancias son apropiadas. Es decir, una cosa es la legitimidad democrática, que las cosas deben pasar por los parlamentos, cuando tienes buenos parlamentos, y otra cosa es que las normas en un momento determinado sean adecuadas, es decir, funcionen. La ley está organizada para servir a la sociedad. Si la sociedad va por encima, porque la realidad social, y eso lo sabemos todos los juristas, la realidad social siempre rebasa la ley. Es decir, mi cuestionamiento es realmente en esta consideración mundial tenemos que utilizar los criterios ordinarios, los que siempre fundamentamos en que tiene que ser esto, tiene que ser proporcional, tiene que ser aquello. Yo no estoy tan seguro de eso, pero por supuesto que eso es un terreno muy, muy complicado. ¿Sí? Si yo no quiero aceptar la proporcionalidad porque creo que, por ejemplo, en materia de derecho ambiental hay un principio general que dice, ante la duda, abstente. Ahí lo que te está diciendo es que si tienes duda de que algo va a salir mal, mejor no lo hagas. Pero yo me pregunto si acá la proporcionalidad, que se usa mucho en materia legal, si la proporcionalidad es mejor a que a veces pasate. Es decir, yo a lo mejor no tendría que estar restringido en mi casa tanto, porque a lo mejor hay posibilidades, porque médicamente, desde el punto de vista médico, la cosa no está tan terrible. Pero ¿eso realmente es adecuado? ¿O es mejor pasarse? O sea, me desproporciona un poco a favor de lo que en esencia hay. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que revisar, reconceptualizar estos elementos que frente a esta realidad inédita, como todo el mundo ha dicho, pueden ser no muy adecuados. Entonces, el fundamento del estado de emergencia en nuestro aquí en Panamá, yo no creo que se dio de la manera ortodoxa ni lo que está puesta en el código, en la Constitución. Es decir, porque la ley de contratación pública lo que te deja una herramienta para que el Estado pueda comprar de una manera ágil frente a una necesidad. Pero eso no tiene nada que ver con la restricción de libertades públicas. Para eso está el estado de necesidad que establece la Constitución. Pero eso tendría entonces que pasar a la Asamblea. Yo no sé cuánto en la Asamblea podemos tener debates fundados, racionales, adecuados. Yo, la verdad, ahí no estoy muy seguro. Yo creo que el gobierno ha estado manejando esto de una manera muy responsable, yo tengo que decirlo. Parece que lo ha hecho muy responsable. Y no me parece que en algunas ocasiones he escuchado en la Asamblea
ese tipo de medidas a la hora de argumentar. Entonces yo tendría cuidado con eso. Y finalmente, yo lo quería anotar también es que hay un tema que tiene que ver con que se están dictando decretos ejecutivos, resoluciones, y que pueden estar rozando con la ley. Es decir, hasta dónde un decreto ejecutivo, hasta dónde una resolución ministerial o presidencial puede modificar una ley. Bueno, desde el punto de vista legal no pueden. Salvo que por ley haya algún tipo de habilitación especial para que en estas condiciones, que no son las usuales, en un Estado de Derecho, de alguna manera se empodere al Ejecutivo para dictar algo. Hombre, a lo mejor estoy diciendo algo muy fuerte para los que dicen, oh, pero ¿cómo es posible? Es la Asamblea. Sí, lo que quieran. Lo cierto es que no estamos frente a nada que haya sucedido antes, salvo, ya digo, la plaga esa la plaga bubónica por allá hace 500 años. Entonces, si no tenemos parámetros de comparación, yo creo que hay que ser creativo. Hombre, la creatividad implica que hay que ver los intereses de la sociedad en su conjunto. Perfecto. Recuerda, Vasco, compartir tu presentación que te fue solicitada. Ayala, creo que ¿quieres decir algo? O... Sí, es que de las preguntas se había quedado una en el tintero, es si la suspensión puede ser parcial en una empresa. Yo creo que hay que distinguir, para que no nos confundamos, porque es una pregunta muy recurrente, lo que es reducción de la jornada, que es suspensión de los contratos. La reducción de la jornada tiene que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Y como dije anteriormente, tiene que ser en términos de todos los trabajadores que se vean afectados. Mientras que la suspensión es una decisión del empleador. Él decide si le va a suspender, si prefiere suspenderle el contrato a 1, a 2, a 3, al 100%, al 20%, al 30% de los trabajadores. Conozco el caso, por ejemplo, de una empresa que dijo, yo tengo que reducir tengo que suspender los contratos de los trabajadores que laboran brindando el servicio al público, pero no de las cajeras porque voy a cerrar parcialmente. Entonces, es el empleador el que, en términos de suspensión del contrato, decide a quienes propone al ministerio para suspender el contrato. Bueno, excelente. Quiero que sepan que hay muchas preguntas que no vamos a poder realizar, pero se me ocurre decirles que el Ministerio de Trabajo tiene un correo electrónico que es consultas@mitradel.gov.pa, a las cuales pueden dirigir preguntas específicas sobre temas, vacaciones y demás. También nos han hecho algunas preguntas del Canal de Panamá, entre otras situaciones. Lamentablemente no las podemos presentar. Yo quiero agradecer, me han honrado nuevamente Udelas con moderar este panel de lujo, de verdad. Y bueno, agradecerle haberme considerado para moderarlos. Muchísimas gracias. Francisco. Muchas gracias. Gracias. Bien, queremos agradecer a Deika y a nuestros panelistas, al doctor Carlos Ayala, al doctor Vasco, a la ministra de Trabajo, al doctor Juan Bosco, y de parte del Decanato de Extensión de la Udelas, darle las gracias a los más de 400 espectadores que siguieron la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live, también a los más de 2.500 personas que tuvieron ese alcance en nuestras redes sociales. Queremos también informarles que una vez culminado este foro, en nuestra cuenta de YouTube, en el canal Udelas Universidad, van a poder ver la presentación completa para que aquellas personas que no pudieron seguirla en vivo la puedan compartir también a través de su WhatsApp y de otras cuentas de redes sociales. También informarles que el Decanato de Extensión está organizando un segundo foro, esta vez con la participación de los sectores empresariales y de trabajadores, que prontamente les estaremos anunciando la fecha en la que se estará realizando. Así que nuevamente, de parte de la Udelas y del Decanato de Extensión, darles las gracias a todos y deseando que pasen una excelente tarde. El rector, ¿quiere decir algunas palabras, rector? Sí, el rector. Recuerde el audio. El audio. Perfecto. Decirle que me he sentido impactado. He aprendido muchísimo sobre el tema laboral en una realidad completamente diferente que ha tocado la vida de las personas en todas sus dimensiones. Es una gran oportunidad para repensar como persona y el tema laboral tratado aquí por estos excelentes especialistas, iniciando por la señora ministra. Quiero decirle que nos ha dejado grandes lecciones. Todavía este es un tema inacabado, porque
la crisis se mantiene, pero lo importante es que nos hemos atrevido a empezar a discutirlo de una manera abierta, de una manera pública. Yo quiero agradecer sinceramente, como rector de la universidad, esta gran oportunidad que nos hemos dado para llevar adelante una discusión con ese carácter docente que debe ser lo que caracteriza a una institución como la nuestra y también a un ministerio como el que dirige nuestra querida ministra, de modo tal que llevemos adelante las tareas fundamentales de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, rector. Francisco, ahora sí puede cerrar. Nuevamente agradecer a todos de parte de los UDELAS, del Decanato de Extensión, y como ya les dije, en el canal de YouTube, UDELAS Universidad, podrán ver en unos minutos el foro virtual completamente para aquellas personas que no pudieron mantener la transmisión en vivo en nuestro Facebook, y también, como bien recordó Deika, al correo del Ministerio de Trabajo para poder tener esas respuestas a las consultas que nos hicieron, que por falta de tiempo no se pudieron completar. Que pasen una excelente tarde.